quisiera iniciar pensando o contándoles que en el mundo ninguna persona es igual a otra. Ni siquiera las personas que son gemelas son iguales, porque tienen características diferentes, formas de actuar diferentes. Por ejemplo, cuando pasamos alguna situación que nos produce nervios, que nos produce ansiedad, algunas personas empiezan a temblar, se quedan calladas, se recogen. En cambio, otras empiezan a reírse, a gritar en las situaciones de nervios. Cuando pasamos, por ejemplo, que vamos en la calle caminando y tenemos un tropezón y nos caemos, algunas personas dicen, ¡oh, que nadie me haya visto, que nadie vio que me cayera! Me levanto y me devuelvo y camino rápido. Otras simplemente se ríen, lloran, se sacuden y ya. Incluso, dentro de las situaciones de enojo, algunos actúan de forma diferente. Cuando una persona está enojada, algunas deciden quedarse calladas, guardarse para no explotar. Pero otras sí son de las que explotan y sacan todo ese mal genio que les produjeron. Pero hay una cosa en la que todos nos parecemos y un camino que ninguno podemos cambiar. Que aunque nos enfrentemos a esta situación, no tenemos diferentes formas de hacerlo, sino que solo tenemos un camino. Y es cuando llega la dificultad. Cuando llega la dificultad no tenemos varias opciones, sino solo una opción: enfrentarla. A veces diríamos, hay personas que huyen de las dificultades, pero cuando huimos de las dificultades, tarde o temprano, tenemos que volverlas a enfrentar. Y hoy vamos a aprender algo esencial, y es a enfrentar esa dificultad de una forma sabia. Vamos a aprender a la luz de 3 jóvenes que enfrentaron una dificultad, cómo enfrentar las dificultades de forma sabia. Entonces les invito para que vayamos al libro de Daniel, capítulo 3, y cuando se encuentre allí, dígame un fuerte amén. Si necesita alguna Biblia, pueden levantar su mano y alguno de nuestros servidores le prestará una. Les repito la cita, Daniel capítulo 3, versículo 8. Y si usted trae dónde apuntar, le invita también a que aliste su cuaderno, su esfero. Si necesita un esfero o una hojita, puede también solicitar una, que puede que ahora en este momento no estemos enfrentando una dificultad, pero que va a venir, va a venir. Amén. ¿Están todos listos para leer la palabra del Señor? Dice así, Daniel capítulo 3, versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abed-Negó contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted.
Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Lo que está pasando en estos versículos, para contarles, desde el inicio del capítulo 3, es que el rey Nabucodonosor decide levantar una estatua de él de oro. Y él la levanta y sale un decreto en donde él dice que todas las personas, y pues en este momento se encuentran como en la presentación de la estatua, ante los funcionarios, las personas del gobierno y todas las personas del equipo del gobierno de Nabucodonosor. Entonces todas las personas están en este lugar. Y él dice, cuando suenen los instrumentos, todos tienen que postrarse y adorar la estatua que he erigido a mi nombre. Suenan los instrumentos y los únicos que no se postran delante de la estatua son estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos son los amigos de Daniel. Si recordamos la historia del capítulo 2, en el capítulo 2, ellos oran junto con Daniel para que el Señor revele cuál era el sueño del rey. Y además, ellos tres también estaban con Daniel cuando ellos decidieron no contaminarse con la comida de Babilonia cuando llegaron. Entonces son tres personajes que han estado a lo largo de la historia de Daniel. Y ellos deciden no postrarse. Y algunos de los funcionarios, que la Reina Valera dice son astrólogos, pero la Reina Valera diría son caldeos, ven que estos hombres judíos no se postran delante de la estatua. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Ir y contar al rey. Y pues el rey ya hace todo lo que acabamos de leer. En la vida, muchas veces nosotros nos ocupamos de muchas cosas a la vez. Entonces tenemos que estar en el colegio, en la casa, en el trabajo, la familia, los hijos, y nos empezamos a ocupar de muchas cosas a la vez, ¿cierto que sí? Y entonces, dentro de todas esas ocupaciones, todo va bien. Pero cuando llega la dificultad, todo empieza a ir mal. Entonces, todas las cosas que tenía que hacer, como que ya no las hago bien, como que ya las hago con tristeza, como que ya no hay fuerza en mi corazón para hacerlas. ¿Les ha pasado alguna vez? Por ejemplo, que uno está en esa dificultad, en esa tristeza, y uno como que no tiende la cama de la misma manera, como que uno no quiere barrer el cuarto, la comida no sabe de la misma forma. Eso siempre nos pasa cuando estamos atravesando la dificultad. Pero hoy, el texto nos enseña algo muy importante y algo que necesitamos aprender en medio de la dificultad, y es a enfocar nuestra mirada. En el primer versículo que acabamos de leer, en el versículo 8, dice, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Diría la Reina Valera, hicieron una acusación maliciosa de lo que los judíos estaban haciendo. Estos tres hombres tenían sus funciones, como les acabo, estos hombres, los caldeos, tenían sus funciones dentro del gobierno. Tenían sus cosas que hacer. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué podemos interpretar que hicieron? Porque fue una acusación maliciosa. No fue una simple acusación. Ellos veían que Sadrach, Mesach y Abed-Nego acababan de ser puestos en lugares de privilegio dentro del gobierno de Babilonia. ¿Y qué hicieron? Los pusieron en los lugares de privilegio y posiblemente descuidaron sus funciones para estar pendientes de lo que hacían los judíos. Porque ¿quién más se iba a dar cuenta? Imagínense todo un gobierno de un reino tan poderoso como en este tiempo era el reino de Babilonia, y que entonces unos sembraran su mirada a lo que estaban haciendo los judíos, a lo que estaban haciendo estos tres jóvenes. Y muchas veces eso nos pasa en la dificultad. Cuando llega la dificultad a nuestras vidas, entonces nosotros empezamos a mirar lo que hacen los unos, lo que hacen los otros, como a uno sí le va bien y a mí no me va bien, como si vamos a la iglesia ellos sí, pero yo no, y entonces unos hacen y yo no hago, y a unos sí les surgen los proyectos, unos sí encuentran trabajo, yo todavía no encuentro trabajo, a unos sí les prestan, a mí no me prestan. Todo ese tipo de cosas empezamos a hacer en medio de la dificultad. Desenfocamos nuestra mirada del objetivo principal, del propósito principal que tiene esa dificultad. Por eso, nosotros enfrentamos la dificultad cuando enfocamos nuestra mirada. Y esto no es solo decir enfocar por enfocar, sino que es una decisión. En medio de la dificultad, cuando decidimos enfocar nuestra mirada,
podremos salir adelante. Amén. Vamos a releer el versículo 13 al 16. Dice así: Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Y de allí nos vamos a saltar al versículo 19. Dice: Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-Negó que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. ¿Por qué se le desfiguró su rostro? Por la ira. Imagínense tal enojo de este hombre que se desfiguró su rostro. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque hay personas que en medio del enojo, de las situaciones, tratan de estar tranquilas. Tratan de decir, no, voy a tomar esta situación tranquilamente. Si me enojo y me peleé con alguien, voy a respirar, voy a alejarme, voy a apartarme. Pero hay otras personas que son como los fósforos. Uno les toca así, ya se prenden del enojo. Y empiezan a decir muchas cosas, muchas palabras, mucha ira, muchas cosas que contaminan el corazón. Y en medio de la dificultad, también nos volvemos así. Cuando atravesamos una dificultad, si no controlamos nuestro carácter, pueden pasar muchas cosas que nos lleven a no enfrentar esa dificultad. Por ejemplo, llega una dificultad que surgen problemas en la casa. ¿Y qué hacemos? Mi carácter explota. Y entonces empiezo a señalar, a decir, es que ustedes hacen, ustedes no hacen. O si no, entonces hay una dificultad en el trabajo, una dificultad económica. Nos desahogamos con los hijos. Si llegamos cansados del trabajo, nos desahogamos y ensaltamos iras, palabras hirientes. Todo eso llega a pasar cuando no controlamos nuestro carácter. Por eso enfrentamos la dificultad cuando controlamos nuestro carácter. Nuestro ejemplo negativo en este momento sería el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Nuestra actitud a evitar. ¿Por qué? Porque él, ¿qué hizo primero? Se enojó. Tuvo ira y llamó con ira a Sadrach, Mesach, Abed-Negó. Después, ¿qué pasó? Les hace la pregunta como, ¿es verdad de esto? Y uno lo siente ya más tranquilo. Pero en el versículo 19 retoma esa ira y ya se desfigura su rostro del mal genio que le dio la situación. Pero hay un ejemplo muy importante en este texto, que nos lo muestran los jóvenes Sadrach, Mesach y Abed-Negó en el versículo 16. Dice así: Sadrach, Mesach y Abed-Negó contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué nos muestran estos jóvenes en su respuesta? Recordemos que primero los llaman enojados, que ellos acababan de ser puestos en lugares de privilegio por el rey Nabucodonosor, que además el rey Nabucodonosor había levantado unas palabras de exaltación al Dios que ellos servían al ver que a Daniel se le había revelado el sueño. Y entonces ellos dicen, bueno, el rey va bien, el rey va bien. Pero ¿qué pasa? Los llaman y el rey explota, les empieza a decir estas cosas, les empieza a preguntar sobre lo que está pasando. Pero sus palabras nos muestran calma, nos muestran firmeza de carácter. Ellos se vuelven un ejemplo que en medio de la dificultad, porque el rey les acaba de decir, si no se postran delante de mí, les voy a dar una última oportunidad, los voy a mandar al horno ardiente. Pero ¿cuál es su respuesta? Firmeza en su carácter. Firmeza en lo que habían crecido, en las palabras que les habían enseñado, porque su respuesta se enfoca hacia lo que Dios podía hacer, hacia el Dios que ellos conocían y por el cual ellos vivían. Ya muchas veces habían enfrentado la dificultad y esta es otra vez más en que ellos la enfrentan con la firmeza de su fe. Por eso enfrentamos la dificultad cuando controlamos nuestro carácter. Amén. Retomemos los versículos 17 y 18, que es la respuesta de estos tres jóvenes. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz
de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y esta respuesta de estos jóvenes nos muestran dos cosas importantes. Primero, que ellos creían en el poder de Dios. ¿Por qué dicen? Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. ¿Qué tenían estos tres jóvenes? Una fe enorme en el poder de Dios. Muchas veces en la dificultad nos puede faltar fe en el poder de Dios. Pero estos tres jóvenes nos enseñan, esta es la forma en que enfrentamos la dificultad, en que enfrentamos la tormenta, en que enfrentamos esa crisis, creyendo en el poder de Dios. Pero además nos muestran un elemento demasiado importante. Dice, pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Cómo inicia el versículo 18? Pero, aunque el poder de Dios, o aunque en ese momento Dios no decida salvarnos, nosotros jamás le rendiremos culto ni a sus dioses, ni a usted. Y esto nos muestra una confianza plena en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros en la dificultad quisiéramos que se hiciera como nosotros esperamos que se solucione. Llega la dificultad, llega la falta de trabajo y entonces yo digo, bueno, pues que se solucione o que me devuelvan mi trabajo o que entonces me llamen de una empresa. Pero quizás lo que Dios tenía era usted levantarlo de otra forma. Muchas veces cuando llega la dificultad en la salud, que siempre pasa, ¿qué es nuestro deseo? Que se sanen las personas. Pero de pronto el plan y la voluntad de Dios va enfocado hacia otra cosa. Pero nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Enfrentar esa dificultad confiando en la voluntad de Dios. Los planes de Dios son más altos que nuestros propios planes. Y su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Estos tres jóvenes en esta situación que decían, sabemos que el Señor lo puede hacer. Y si le nace del corazón, lo va a hacer. Pero aunque Él no lo haga, nosotros vamos a morir sirviéndole a ese Dios en el que creemos. Y no a los dioses que el rey quería que ellos le sirvieran. Posteriormente en la historia, cuando ellos son llevados al horno ardiente, el rey Nabucodonosor se sorprende y ve que con ellos ya no son tres, sino que eran cuatro. Que había un cuarto hombre en ese horno y él lo ve a lo lejos. Y cuando los manda a llamar, ve que estos tres jóvenes salen del horno ardiente sin ni siquiera tener el olor a quemado. Que yo pensaba que sería como cuando uno va a un asado y se le pega el olor de humo. Y que uno se huele y todo huele a asado y las maletas y los bolsos y todo huele a asado. Ni siquiera ese olor tenían estos hombres. Imagínense la potencia que podía tener este horno. Y con ellos caminó Jesús. Los estudios bíblicos nos muestran que este cuarto hombre que estaba con ellos era Jesucristo, mostrando el respaldo que Él hace a sus siervos. Que incluso en la situación más difícil que podamos estar enfrentando, en la dificultad más grande, en la tormenta más fuerte, el que camina, nos respalda y nos guarda es Jesús. Amén. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Cuando creemos y confiamos en su voluntad. Recordemos entonces los puntos que hablamos el día de hoy. Enfrentamos la dificultad. ¿Cuándo? ¿Cuál es el primero? Enfocamos nuestra mirada. Así que en este momento piense en su dificultad o piense en qué necesita enfocarse cuando usted atraviesa la dificultad. Por ejemplo, el tipo de dificultad que sea, si es enfocarse más en salvar la familia, en guardar la familia, en cuidar el corazón del otro cuando herimos a alguien, ¿en qué necesitamos enfocarnos puntualmente en la dificultad que estamos atravesando o en las dificultades que hemos atravesado que nos enseñan en qué debemos enfocarnos? Además, ¿cuál es nuestro segundo punto? Controlemos nuestro carácter.
Piense cuál es la debilidad del carácter que usted tiene. Si usted dice, sí, hermana Natalia, yo me enojo y eso exploto y eso suelto palabras para todos que no son de bendición. O incluso me cargo, lloro y me cargo con mi propio dolor y el propio peso. No sé exteriorizar las cosas que siento. Que eso también puede ser una falta de carácter. El callarnos todo, cargarnos todo y cargar y cargar y cargar. Eso también hiere nuestro corazón. Piensen cuál dificultad de carácter usted puede tener. ¿En qué necesita cambiar? ¿Qué necesita entregar en oración incluso antes de que venga la dificultad? Porque el carácter no lo cambiamos nosotros por nosotros mismos, sino que lo cambiamos gracias al poder de Dios que actúa en nosotros. Yo no puedo decir, me voy a quitar la ira y ya no me voy a enojar más, sino que tengo que estar en un proceso de oración y de pedirle a Dios que me levante y me ayude a controlar mi mal genio, mi rabia, mi enojo. Y por último, ¿confiamos en la voluntad de quién? De Dios. Recuerden que en este punto también está en creer en el poder de Dios. Confiar en la voluntad de Dios es saber que Él puede hacerlo, pero que primeramente se hace su plan y no mi plan. Su deseo y no mi deseo. Él tiene el poder de hacerlo todo, pero confiar en su voluntad es rendir nuestro corazón y decirle, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto, pero confío más en lo que tú quieres hacer y en cómo tú te quieres mover. Amén. Como creyentes, nunca vamos a estar exceptos de pasar una dificultad. Nunca. Siempre en algún momento de la vida van a llegar las dificultades, van a llegar las pruebas, van a llegar las crisis. Pero hoy estamos llamados a ser de aquellos que las enfrentan. A ser de aquellos valientes que dan un paso al frente y dicen, voy a enfrentar esa dificultad, pero no lo haré solo. Lo haré con el Señor. Amén. Estamos llamados a dejar de ser de esos que huyen, de esos que intentan escapar de la dificultad, que intentan irse por otro ladito, sino a ser aquellos que la enfrentan. Amén. Le invito a que allí en su lugar cierre sus ojos en este momento y deje que la palabra le vaya ministrando. Si en este momento usted se encuentra en medio de una dificultad y de una prueba, de algo que está ahí dañando su corazón, que algo que lo lleva ahí cargado. Si es esa prueba que uno no sabe qué hacer, que todo el tiempo está pensando en cómo solucionarlo, en cómo voy a seguir adelante, qué decisión voy a tomar, qué voy a elegir. Si usted en este momento dice, no sé qué más hacer, no sé qué camino tomar, quiero decirle que el camino principal para enfrentar la dificultad está en Dios. Deje que hoy la palabra y cada una de las cosas que reflexionamos y hablamos toquen su corazón. Que el Señor hoy le hable. Que más allá de palabras humanas, sea en este momento el Señor tocando su corazón. Y volveré a leer la respuesta que dieron estos tres jóvenes. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Padre, hoy anhelamos ser, Señor, como Sadrach, Mesach y Abednego. Queremos aprender de su ejemplo. Queremos aprender, Señor, de lo que hoy nos enseñan ellos, de enfrentar las pruebas. Señor, sabemos que durante la vida hemos enfrentado dificultades, que muchas de ellas no las enfrentamos de la forma correcta, pero que hoy, Señor, tú das vida a tu palabra y nos enseñas a hacerlo. Padre, de una forma especial,
Pedimos que hoy enfoques nuestra mirada y dígale al Señor que enfoque su mirada, que en medio de la angustia, de la prueba, le evite el chisme, la habladuría, las comparaciones, el comparar su vida con la de otros, el comparar su servicio con lo de otros, su familia con las demás familias. Que hoy el Señor enfoque tu mirada en lo realmente importante, en lo realmente esencial. Que en medio de la dificultad que podemos enfrentar, que nos puede estar atacando, nuestra mirada se enfoque en el camino que Dios tiene preparados para nosotros, en seguir su voluntad, en oír su voz. Que nuestra mirada no se desvíe hacia lo que le pasa a mi amigo, hacia lo que le pasa a mi compañero, hacia como otras personas sí hacen y yo no puedo, sino que nos enfoquemos en Dios, en que Él sea la fuerza que nos ayuda a crecer y a levantarnos. Que nos enfoquemos en servirle, adorarle, buscarle. Que Él sea nuestra mayor necesidad. Que nuestra necesidad no esté en el dinero que algunos tienen, en la riqueza que otros pueden tener, en el mejor trabajo que quizás mi compañero acaba de obtener y yo no. Sino que nuestra necesidad descanse en Dios. Señor, hoy queremos aprender a enfrentar la dificultad con un carácter que refleje a Cristo. Con un carácter, Señor, que muestre que aún en medio de las tormentas creemos en tu paz, tu descanso y tu tranquilidad. Sabemos, Señor, que tú eres aquel que nos guía, que tú eres aquel, Señor, que corrige nuestros pasos y nuestro camino. Queremos, Señor, aprender a controlar el enojo, a controlar, Señor, la angustia, a controlar, Señor, quizás en medio de esa dificultad, cuando llega el estrés, cuando llega la prueba, cuando llega incluso el cansancio del trabajo, a cuidar nuestras palabras con las personas de nuestra casa. Y en este momento pídale perdón al Señor. Si alguna vez su carácter, su enojo ha llevado a herir un corazón que no merecía esas palabras. Unos actos, Señor, de los hijos de la familia, que eran actos de amor, pero nosotros, cerrados en nosotros mismos, no los vimos y solo dimos palabras de odio, rabia y enojo. Señor, ayúdanos en medio de la dificultad, en medio del diario vivir, a controlar nuestro carácter, a reflejarte. Señor, a pesar del estrés y del cansancio, mostrar amor. Que, Señor, en nuestro corazón, como tú lo decías esta semana en el tiempo con Dios, de nuestro corazón crezca tu amor para que sea lo que salga al exterior. Que en nuestro corazón, Señor, tú pongas las semillas de amor, bondad, felicidad, humildad, tranquilidad, respeto. Y que esas semillas, Señor, florezcan y sea lo que demos a los demás. Y no solo, Señor, en los buenos tiempos, sino también en los tiempos de prueba. Ayúdanos a aprender a reflejarte en cada etapa de la vida. Y no solo en algunas pocas, no solo en las buenas, sino también en las de prueba. Ayúdanos, Señor, a crecer teniendo el carácter de Cristo. Padre, además aprendemos, Señor, que enfrentamos la dificultad cuando confiamos en tu voluntad. Y Padre, quizás sea esto en lo que más fallamos en la prueba. En nuestros deseos humanos no sabemos qué hacer, hacia dónde camino ir, pero entendemos que tú eres el camino principal, que tú eres nuestra mayor respuesta, que tú eres, Señor, ese primer lugar a donde necesitamos ir. Ayúdanos, Señor, a creer en el poder que tú tienes, pero sobre todo a confiar cegadamente en tu voluntad, en tus planes, en tu forma de actuar. Ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que tú quieres hacer,
a buscarte no para que hagas lo que nosotros queremos, sino para abrir nuestro corazón y escuchar tu voz mostrándonos tu plan y tu propósito. Señor, en medio de la dificultad, ayúdanos a no soltarnos de tu mano, ni a dejarnos ir por nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestros propios sueños, sino a caminar en tus sueños y tus planes, a tomar las decisiones que tú tienes con sabiduría preparados para nosotros. Señor, hoy como una sola iglesia, pedimos que tú fortalezcas cada uno de estos corazones, que tú fortalezcas cada una de estas vidas y nos ayudes a enfrentar la dificultad con sabiduría, con firmeza en nuestra fe, con un carácter levantado por ti, con un corazón que te sigue a ti, te necesita a ti. Y le invito a que en este momento haga sus compromisos con el Señor. Dígale: Señor, yo me comprometo a que desde hoy en adelante voy a trabajar en mi carácter. Yo me comprometo, Señor, a buscarte cada día para que tú me fortalezcas. Yo me comprometo, Señor, a que en la próxima dificultad voy a confiar en ti, voy a hacer tu plan, voy a seguir tu voluntad. Yo me comprometo, Señor, a que en la próxima dificultad que quizás venga a mi vida, yo voy a enfocarme en lo realmente importante. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy nos enseñas y nos ministras. Y te pedimos que esto no sea de solo instantes, que estos compromisos no sean solo de hoy, sino que sean compromisos delante de ti que se cumplen, que haremos realidad, que, Señor, nos llevarán a crecer, e incluso esta palabra la podremos compartir a otros para cuando enfrentan sus dificultades. Gracias, Señor, te damos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, Señor, porque nos regalaste una mañana maravillosa en tu presencia. Te pedimos, Señor, que derrames el fuego de tu espíritu en cada hogar y hagas algo especial y sobrenatural. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.